Saludos cordiales, queridos amigos y queridas amigas. El verdadero bautismo es el tema de hoy. Si digo verdadero bautismo, significa que hay un bautismo falso, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuál es el verdadero bautismo según la palabra de Dios? El verdadero bautismo es el que Jesús realizó en las aguas del río Jordán. La Biblia dice que Jesús fue sumergido por Juan el Bautista en las aguas del río Jordán. Y cuando salió del agua, el Padre se alegró en gran manera y el Espíritu Santo se posó en forma de paloma sobre su cabeza. Ese bautismo, el bautismo de Jesús, se llama bautismo por inmersión. Y Jesús, a pesar de no haber cometido ningún pecado, lo hizo. ¿Para qué? Para dar ejemplo del modo como los pecadores, como cada uno de nosotros, debemos bautizarnos. El relato bíblico se encuentra en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Les aconsejo que busquen en sus Biblias y lean todo lo relacionado con relación al bautizo de Jesús. ¿Qué significado tiene el bautizo por inmersión? Vamos a ver en Romanos capítulo 6, versículo 4 al 6. Dice la Biblia, por el bautismo en efecto, fuimos sepultados con Cristo, a fin de participar en su muerte. Por tanto, si Cristo venció a la muerte, resucitando por el glorioso poder del Padre, es preciso que también nosotros emprendamos una vida nueva. Si hemos sido injertados en Cristo compartiendo una muerte como la suya, compartiremos también su resurrección. Tengan en cuenta que nuestra antigua condición pecadora fue clavada junto con Cristo en la cruz para que así quedara destruido ese cuerpo sometido al pecado y nosotros quedáramos liberados de su servidumbre. Esto dice la palabra de Dios, manifestando que el bautismo por inmersión representa la muerte y resurrección de Cristo. Cuando nosotros somos introducidos en el agua, en la tumba líquida, estamos nosotros muriendo juntamente con Cristo. Y cuando salimos del agua, estamos resucitando juntamente con Cristo. Al bautizarnos del modo con que Jesús se bautizó, prácticamente nosotros estamos participando de su muerte y resurrección para vida eterna. Otra pregunta, ¿es indispensable el bautismo para obtener la salvación? Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 5. Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Jesús está dándole una respuesta a una pregunta que hizo Nicodemo en una reunión que tuvo con Jesús. Nicodemo le preguntó, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Reconociendo que Nicodemo no era un ser humano cualquiera. Nicodemo era un líder del Sanedrín, es decir, un líder religioso de ese tiempo, un maestro de la ley. Y él le preguntó, ¿qué debo hacer, Señor, para ser salvo? Y es Jesús cuando le responde, si no nace del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de los cielos, refiriéndose al bautismo, a la práctica del bautismo. En Marcos capítulo 16, versículo 16 nos deja un poco más claro. El que crea y fuere bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, es indispensable el bautismo por inmersión para cada uno de los seres humanos en esta tierra.
¿A qué edad debe una persona ser bautizada? ¿A qué edad? Diríamos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, a la edad en que la persona tenga pleno conocimiento de lo que es el bien y de lo que es el mal. Debe ser bautizada una persona a la edad en que pueda reconocerse como un pecador y tenga también la conciencia de que mediante el bautismo va a obtener el perdón de sus pecados y también la salvación de su alma. Jesús está ordenando a sus discípulos a instruir adecuadamente a todas las personas que decidan de una manera personal bautizarse. El bautismo es una decisión personal, es una decisión libre y voluntaria. Y también que previamente al bautismo la persona debe ser discipulada o instruida en las enseñanzas de la palabra de Dios. Esto lo dice en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, aquí viene la parte clave, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Queridos amigos, era indispensable entonces, previo al bautizo, que una persona reciba una capacitación sobre las cosas que Jesús enseñaba o enseña a su pueblo o a sus hijos. Los discípulos bautizaban por inmersión en el agua, ahí en los ríos, ¿sí o no? ¿Qué nos dice? Hechos capítulo 2, versículo 41. Así pues, los que recibieron su mensaje, miren, los que recibieron el mensaje, los que fueron ya instruidos, fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Podemos decir, si los discípulos bautizaban por inmersión en los ríos, podemos asegurar que sí, ya que no existe un solo versículo en la Biblia que explícitamente diga que es válido un bautismo por aspersión, es decir, esparciendo agua en la cabeza. Y lo peor de todo es practicándolo con niños que no tienen conciencia de su pecado o que aún no tienen conciencia de su pecado. Este tipo de bautismo por aspersión echa prácticamente por tierra el verdadero simbolismo que la Biblia le da al bautismo verdadero.